Hola chiques y bienvenidos al primer video de este tipo que hago en esta cuenta y en español. Bueno, en este video voy a hablar de mi top 10 películas LGBT para ver en esta cuarentena, pero antes de hacer eso tengo que mencionar unas cositas. Yo este canal lo dejé un poco botado, subía unos cortos donde tenemos Room Closet y el episodio piloto de la webserie de Room Closet, que nunca logramos terminar por la pandemia. Llevo como un año sin subir contenido. Y no es porque hayamos botado el canal, no es porque hayamos abandonado el proyecto, sino que fue porque como hacemos cortos es difícil subir contenido, porque no siempre podemos filmar. Yo hice un semestre en Holanda en donde no teníamos equipo, justo después de haber grabado todos estos cortos, el semestre después. Y después de ese semestre sí estuvimos en Estados Unidos, pero tampoco pude grabar porque no tenía clases en donde requería grabar. Y en las que sí requería grabar, estábamos empezando nuestros proyectos finales, que eran los cortos y etcétera, y empezó la pandemia. Y en el verano de allá, o sea, partiendo en mayo, íbamos a filmar el resto de los episodios de Room Closet, y no lo pudimos hacer porque me tuve que venir a Chile por la pandemia y estamos todos en cuarentena. Así que quería reabrir este canal con la nueva gente que ahora me sigue en TikTok, en Instagram. Y nada, tener la oportunidad de comentarle un poco a esta cosa que a mí me gusta hablar, que es el cine, y bueno. Aquí voy. ¿Cómo voy a organizar esto? Les aviso que se viene un poco largo el video, yo creo que va a durar sus buenos 25 minutos por ahí, porque voy a separar esta lista en dos, en un top 5 y un top 5. Un top 5 de películas que yo le digo coming of age o películas más livianas, y un top 5 de películas más serias. ¿Cuál es la diferencia? Para mí las más livianas son esas como tipo juventud, que están en el colegio y se gustan y no saben cómo decírselo, y hay un romance, que son mis favoritas. Encuentro como que esas reflejan un aspecto muy importante de ser homosexual, de una forma más liviana, que es esta va a estar en el closet y descubrir tu sexualidad. Versus las que yo le digo más serias, que son o películas más artísticas, más cinearte, como más matizadas. No que una sea mejor que la otra, de hecho a mí me gustan más las livianas. Y no voy a poner esas películas típicas como Call Me By Your Name o Love, Simon o Brokeback Mountain, porque yo creo que la idea de estos videos cuando yo los veo es para conocer nuevo cine. Además les voy a contar por qué me encanta la película, qué me impactó de la película, como qué evidencia fue muy importante para mí viendo esa película. Y les voy a contar un poco de qué trata. Así que eso, ojalá se queden para todo el video porque estas películas son geniales. Tengo acá mi computador, entonces vamos a estar viendo los trailers juntos. Los voy a poner en la pantalla y voy a ir comentando. Así que vamos a partir con la número 5 de las películas livianas. Y es una película que a mí me encanta, que se llama A Escondidas. Tiene varios problemas que voy a comentar, pero nada, yo creo que hay pocas películas que me han hecho llorar tan fuerte como me hizo llorar esta película. Y no es porque sea ultra triste, sino por un momento particular en mi vida en que la vi. Bueno, yo estaba súper enamorado de un amigo. Súper. De hecho fue con la persona que me hizo darme cuenta que soy bisexual. Y escuchar esta canción ya me está dando querer llorar. Yo tengo una lista en Spotify donde tengo todas estas canciones de todas estas películas que me han emocionado. Mírenme, qué onda. Yo no sé, yo no noto esto. Esto no es normal. Están buenas, ¿eh? ¿Cómo que qué? Todas. A llamar a la policía. Tú ni te muevas. Y esta canción a mí en verdad me mató. Me mata siempre. Bueno, este chico que yo estaba enamorado se fue a vivir a otro lado. Y yo sabía en mi interior que cuando se fuera como que esta amistad se iba a romper. Y como que no iba a ser lo mismo. Y yo sentía que los dos estábamos súper enamorados el uno del otro. Y Mira cómo te mira, macho. Eso es que quiere algo. esta película me encantó porque es un poco de eso, de una amistad que claramente es amor. No digo que la mía era claramente amor, pero así lo sentía yo. No puedo hablar por la otra persona, sí por mí. Y es una amistad entre un chico español y un chico marroquí. En España a los marroquíes le hacen mucha discriminación. Y siempre está esta weá de que lo pueden deportar, de que se tiene que esconder de la policía. Entonces a mí me llamó mucho eso de como nunca tener este cierre.
Porque esta película es sobre amistad, no es sobre un amor gay. Eres su amigo, ¿no? Sí. Yo no tengo amigos. Estoy mejor solo. Esta tensión, la tensión sexual en esta película es impresionante. Yo me acuerdo de estar viéndola y tenía una prueba al día siguiente y lloré tanto que al día siguiente me desperté cansado, deshidratado. Fue horrible. Pero fue muy catártico. No sé si te dije bien. No importa. Bueno, esta otra es esta es la quinta de las películas serias. Esta se llama Hearthstone. También me hizo llorar mucho, no les voy a mentir. Esta a mí me encanta, es de Islandia, porque la foto es preciosa, es lenta, pero trata de la inocencia de los niños. Esto es sobre un amigo, dos amigos que son chicos, y uno empieza a desarrollar sentimientos por el otro y no tiene esta capacidad de aceptar que es homosexual, que son sentimientos homosexuales, o identificarlo siquiera, porque son niños. Deben tener, no sé, 12, 13. Y la fotografía es preciosa, como muestra la amistad, como estos juegos que hacen los niños que son súper homoeróticos, por más que sea gay o no. Si hay un hetero viendo, tú sabes qué juego estoy hablando porque todos lo han hecho. Y todo esto que tiene que ver con la inocencia de los niños, de no entender lo que está pasando, a mí me mata. Me mata. Yo lloré después de ver esta película. Me acuerdo de tirarme en la cama y llorar. Se siente muy real. Trata temas muy, muy profundos de una forma que se siente más liviana, pero sin dejar de ser muy matizado. Y el otro pendejo, el más grande, es seco. En otros cortos, creo que es hetero, pero bueno. Deberían haber más actores gays haciendo de gays. Pero una increíble película. Tiene mucho sobre descubrimiento sexual. No, es impresionante esta película. Les voy a hablar un poco también de por qué yo creo que tiene que haber gente gay haciendo papeles de gay. Porque en el fondo cuando hay alguien gay haciendo su papel de gay, entiendo hasta que son niños que no siempre van a encontrar un pendejo de 12 años abiertamente gay. Ay, esa escena en donde está... Ay... Esa escena es preciosa. ¿Ven? Yo me conecto muy rápido con mis emociones. Yo me acuerdo de cuando la vi pero yo no lloro muy fácil, solo me conecto con cuando la vi muy, muy rápido. Bueno. Cuando un actor homosexual está siendo homosexual, está actuando de persona en el fondo. Cuando alguien hetero está actuando de homosexual, tiene que actuar la homosexualidad. Entonces todo esto que nosotros reconocemos como intrínsecamente gay, muchas veces de repente son aprendidos nomás y no es gay. Entonces tú veías un personaje en la tele y dices como sí, ahí hay un gay. Cuando quizás los gays no son así en la vida real. Y no tiene, y es... no están actuando de persona, tenés que actuar esta cualidad homosexual que no debería ser una cualidad, sino que debería ser parte de una identidad. Esta es una película británica del 98 que se llama Get Real. Para mí es muy importante esta película porque fue la primera vez que yo vi una película de este tipo Love, Simon, como más mainstream, como muy tipo película hetero, solo que con gays, sobre un amor en el colegio, que el güey le gusta al chico popular y que el chico popular no lo pesca pero sí lo pesca, y el Sperkin. Obviamente tiene como esta parte que es más antigua, que hay más homofobia de lo que hay en Love, Simon, etc. Pero se siente súper mainstream, súper común, como para todos, no como necesariamente sobre que ser gay es trágico y te da sida y te mueres como eran las películas antiguas. No, está súper cómica para cagarse la risa, tiene mucha tensión sexual, el weón es exquisito, el popular. Y está la mejor amiga, que es una chica para cagarse la risa. Creo que el weón es abiertamente gay en la película principal, pero no estoy seguro. No es abiertamente gay,
pero la amiga sí sabe. Me? No, I don't mean... I just mean... Y nada, es de este tipo Perkin que termina saliendo con este buen súper popular del colegio. Y como toda esta wea de la relación que tiene, que la tienen que esconder y nada. Pero bueno, véanla, es light. ¿Cachai? Liviana, pero para mí fue muy importante verla. Así ver una película liviana, tipo weón. Todas estas películas noventeras, como Breakfast Club, en verdad no sé qué año es, no me acuerdo, pero todas están con la weona del pelo. Esta buena del pelo coloro. Como así se siente, que es de ese estilo. Como 16 Candles, como 10 Things I Hate About You, las 10 cosas que odio de ti. Como ese estilo de película. Pero con gays. Y británica, con acento británico. ¿Qué más querí? Bastante buena la wea. Bastante buena. Sí, no, eso la recomiendo, la recomiendo. Y la 4 de las más serias es una que quizá muchos de ustedes ya vieron, Portrait of a Lady on Fire, esta lésbica. ¿Por qué la puse en las más serias? Por lo mismo que dije antes. Es lenta, es muy matizada, tiene muchas temáticas, no solo la homosexualidad. Y es de sentarse concentrado a verla, además que es francesa. Y preciosa, la actuación increíble, la foto es otro nivel. Pero a mí me cuesta sentarme a ver estas películas. Tengo que estar en un humor muy específico, como súper concentrado, súper como con las revoluciones bajas. O si no agarro el celular, y en esta no hay que agarrar el celular. Pero es otro nivel de cine esta película. Ahora, sí tengo cosas que no me gustaron, sin hacer spoiler, obvio. Tiene el final trágico, clásico, y sigue como una narrativa del amor homosexual que no me gusta, que yo siento que ya deberíamos un poco distanciarnos de ella, que es esto de que el amor homosexual siempre es trágico. No les voy a decir de qué forma es trágico en esta película, porque hay muchas formas que sea trágico, para no spoilear nada. Pero claro, se trata de una chica que es pintora, que la contratan para pintar a esta otra chica que se va a casar con un weón. Y cuando se casan en esta época le tienen que mandar un retrato en el fondo, pero ella no quiere que la pinten. Ella no ha posado para nadie, han venido muchos pintoras o pintores, no sé, nadie la ha logrado pintar. Entonces le dicen que la tiene que pintar sin que ella sepa que la están pintando. Y entonces la acompañan en estas caminatas que hace. Y ahí se va desarrollando como toda esta tensión sexual. Pero también hay mucha sororidad. Hay una weá con la sororidad en esta película que es precioso. Que son estas tres mujeres que se unen, que es otra criada también de la casa. Y bueno, es un mundo plagado de mujeres esta película, en verdad. Creo que... no sé si hay un hombre en la película ahora que lo pienso. Así como hombre relevante. Hay como weones en el barco, como cosas así, pero... nada, es muy bonita. Véanla. Ahora vamos a ver una que se llama Closet Monster. A mí me encanta esta película. Canadiense creo que es. Y es con Connor Jessup. ¿Me acuerdo cómo se llama? O sea, no sé cómo se pronuncia. Él salió como gay hace poco. Y está pololeando con este chico de 13 Reasons Why, que es súper mino, el rubiecito, que es bisexual en la serie. Y... nada, a mí me encanta porque se siente súper liviana, pero también es súper surrealista, tiene realismo mágico, y es súper matizada para lo liviana que se siente, lo liviana de ver, como que no es como que tenés que estar súper concentrado para entender todos los matices, sino que están ahí nomás, están en la fotografía, en lo que pasa, en los diálogos, como que no es esta weá que tenés que estar súper inmerso para que te lleguen, ojalá estarlo como en todas las películas. Pero por eso lo puse en liviana, porque no se siente esta weá de que no podía agarrar el celular ni cagando. Y la música también, de Ali X, Beach, se llama la canción, muy buena. Y bueno, es de este chico que cuando muy joven ve un ataque homofóbico, como le meten un fierro
por el poto a un chico y lo matan, creo. Y luego él crece con este como relaciona ese incidente a la homosexualidad. Y mientras descubre su sexualidad, cada vez que se enfrenta con sus tendencias homosexuales, como que le duele la guata, así como si el fierro le estuviera saliendo, en el fondo. Tiene un conejillo de indias con el que habla, es muy loca, pero muy buena. Y nada, a mí me gustó bastante, siempre la recomiendo y siento que no mucha gente la ha visto. Es bastante buena. No es tan intensa como se ve en el trailer, pero nada, véanla. Dame el nombre, Closet Monster. O sea, muy buen nombre. Ahora, la tercera de nuestra lista de películas más serias es un documental que yo vi hace poco, pero que es uno de los mejores documentales LGBT que he visto. Se llama Disclosure y es de Netflix. Salió hace poco, es súper contemporáneo y habla sobre la representación de los transgéneros en Hollywood. Mira la Laverne Cox, es que yo la encuentro re estupenda, mira su pelo, o sea, ¡ah! ¡Otro nivel! Es una diosa, una estatua. Y nada, este documental me gustó mucho porque yo en mi U estudio mucha teoría queer. Y este documental, siempre siendo entretenido y como que te engancha mucho, se sentía como un video ensayo. Me enseñó mucha teoría, cómo se conecta el ser transgénero con el cine. No solo mira esto, mira cómo era acá, mira cómo era en esta época, mira cómo era este, sino que te enseña cómo todo eso ha formado nuestro estereotipo de la gente trans, lo que pensamos de la gente trans, lo que vemos de la gente trans, cómo se relaciona el ser negro con ser transgénero, con el ser queer. Esta wea de que hay que desvirilizar a la gente de color, a los negros, a los nativos, a toda esa gente que se asociaba a que sean salvajes en el fondo, que era la excusa que daban para esclavizarlos y matarlos. Hay que desvirilizarlos, porque el ser salvaje siempre se ha visto un aspecto de la masculinidad. Y el hombre blanco tiene que ser el más masculino, el más inteligente, el más sexy. Y cuando llega este personaje que es salvaje, o por lo menos que quieren que nosotros creamos que son salvajes, también los vuelven muy viriles por el hecho de que sean salvajes. No puedo enfatizar más las comillas. Entonces, ¿cómo se deshacen de esta viralidad? ¿Cómo lo vuelven menos amenaza a este hombre negro, grande, corpulento, claramente más sexy que el hombre blanco? Poniéndolo en un vestido, volviéndolo gay, volviéndolo trans, ridiculizándolo. Y hablan mucho de todo eso, de cómo se relaciona a todos estos temas. Temas que uno no cree que necesariamente se pueden relacionar. ¿Cómo se relacionan? Muy buen documental. Véanlo, por favor. Yo creo que todos lo deberían ver. Muy bueno. Bueno. La segunda película de las más livianas es una de mis películas favoritas de temática LGBT y se llama Center of My World. Es alemana y tiene un actor que reconocerán por la serie Dark, que todos están viendo ahora en Netflix. Es muy buena. Es muy buena esta película. ¿Por qué? Porque el ser homosexual no está al centro. Es sobre ser disfuncional y estar fuera de la sociedad, pero es la familia entera en la película. No es solo él. De hecho, el ser homosexual es solo parte de él. Sí, tiene un amor con un weón y está esta tensión sexual y está esta weá del closet un poco. Pero tiene mucho más que ver con su familia, con cómo funciona su familia, su mamá. Que, bueno, en el fondo se trata de este chico que tiene esta familia súper disfuncional en donde la mamá es como en este pueblo conocida por ser media loca, como ultra lanzada. Y ellos no conocen a su papá. Él y la hermana no tienen nada, no saben nada del papá. Y él justo vuelve de como un campamento de verano y la hermana está súper rara, no le habla, se encierra en la pieza todo el día, no entiende bien qué pasó. Y llega este tipo nuevo,
que a él le gusta, y él es gay, su familia sabe que él es gay. Y todo como este romance se relaciona con su familia en el sentido de que es cómo vives tu vida, dónde está tu familia en tu vida, qué parte de tu vida forma tu familia, qué parte de tu vida forma el romance, el sexo, tus relaciones de hermanos, tu figura paterna, que en el fondo ellos sienten que nunca tuvieron una figura paterna, y cada vez que la mamá pololeaba con un weón que pololeaba con muchos, y que a ellos les gustaba este weón y lo empezaban a ver como papá terminaba terminando, entonces la mamá como que le rompía a la familia constantemente a estos niños. Y me encanta porque se centra mucho en eso, es en tu identidad como persona, tu unidad familiar, tu orientación sexual, cómo todo eso juega parte en quién eres. Y por eso a mí me gusta mucho esta película. Además de que se siente muy liviana, siendo muy profunda. Es muy fácil de ver, preciosa la imagen, los diálogos rápidos, es chistosa y las actuaciones son muy buenas. Así que ahí la dejo, muy recomendada, siento que esta muy poca gente la ha visto. Ahora, el 2 de las más serias es una película muy, muy buena que se llama Blue is the Warmest Color o La vida de Adele. Es una película francesa, está en las más serias porque es larga, es súper matizada, trata mucho como no solo tensiones sexuales, descubrimiento sexual, sino que cómo llevar una relación, cómo las relaciones se rompen, se forman. Es increíble. Es de una chica que está en, no sé si en el colegio o la U, así que voy a decir colegio todo el rato, pero puede ser quizá la U, porque la vi hace harto, en donde se cruza en la calle con esta chica del pelo azul y se quedan mirando y Dani adelante no puede parar de pensar en ella, tiene sueños mojados con ella, intenta explorar su sexualidad, tiene sexo con un hombre, y después esta chica la empieza como a esperar afuera del colegio y empiezan como a salir y se crea esta relación y abarca muchos años la película. Es súper larga, creo que dura como 3 horas, pero vale la pena al 100%. Una de las mejores películas lésbicas que he visto, si es que no la mejor película lésbica que he visto. Y es otro nivel de cine. Es otro nivel de cine esta película. Las actuaciones son bacanes. Es súper explícita sexualmente, pero en la mejor manera posible. Y la Lia Seydoux, que es la que hace de Blue, no sé cómo se llama el personaje, no sé si le dice Blue. Actúa increíble ella. Otro nivel. Y es preciosa la película. Preciosa. Tiene mucho que decir. Pero también es para verla sentado y concentrado porque se siente que es un pedazo de vida. Casi que se siente que te están spoileando tu vida. Como sentimientos que todavía no sientes. Y eso es muy bonito de ver. Muy buena, la recomiendo. De hecho, véanla sí o sí. Ahora, la número 1 de las películas livianas. Esta película para mí tiene mucho significado. Se llama Boys, o Chicos en español, o Jongens, no sé cómo se dice, es holandesa. Es súper corta, 1 hora y cuarto, pero nada, en verdad muy pocas películas me han llegado como esta. La vi creo que todos los días por 2 semanas seguidas, durante esta misma época en donde estaba enamorado de este weón que me hizo darme cuenta que era bisexual, etc. Y hay pocas películas que yo encuentro que son sutiles exactamente como tienen que ser y explícitas exactamente como tienen que ser. Es de un chico en un pueblo en Holanda, él hace atletismo, es como todo lo que hace en su vida, tiene una familia como medio funcional, el hermano es como no sé, o medio rebelde, como que en el fondo porque el hermano no se lleva bien con el papá, él siente que se tiene que llevar extra bien con el papá. Y entran nuevos chicos al equipo de este atletismo y él y otro de los weones del equipo como que empiezan a tener esta tensión sexual. Y nada, todo esto que esté como todo el deporte detrás también es muy importante porque es como de la virilidad y es como sexy al mismo tiempo, pero esa toma ahí para mí es muy importante. Le pongo pausa porque esa toma, cuando yo la vi dije, ya, esta película es increíble. Esta película es filmada para tele, bajo presupuesto. O sea, que tú sabés que la persona que la creó fue de pasión. Y además corta, como que sabís que es un proyecto pasional. Y esa toma para mí es muy importante porque, mira, es una toma en donde te dice en el fondo esto podría perfectamente ser una mujer y un hombre. O no hay sexo, no hay caras, no hay labios.
es desde arriba, de cabeza, si están en el agua, casi como si estuvieran en la guata de la mamá, como si algo estuvieran haciendo, no sé. Para mí esta escena es increíble. Pocas veces he sentido lo que siento con esta película. Quizá con una serie Scam, pero ahí voy a hacer otro video sobre series LGBT. Nada, esta película tiene una escena en donde canta You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. Y esa canción a mí solo me recuerda a esta película. Me dan ganas de llorar. Esa canción del principio también se llama I Apologize. Muy bonita, les voy a dejar mi lista de Spotify abajo, donde tengo muchas de estas canciones. Otro nivel. Nada, vi esta película y me hizo sentir muchas cosas. Sé que harta gente la ha visto, pero tenía que ponerla porque para mí es muy importante esa película. Y la veo seguido. No voy a mentir. Jiji. Ahora, la última de las películas serias, esta recién la vi ayer de hecho, pero es muy importante en el mundo LGBT. Es un documental que se llama The Celluloid Closet. Ojalá logre editar letras cuando hago así porque llevo haciéndolo todo el rato. Este documental es sobre la representación de la homosexualidad en Hollywood a través de los años. Este es del 95. Es muy importante porque logramos entender cómo se relaciona el estar en el closet con el cine y cómo relacionamos muchas de las cosas que nosotros entendemos cómo están en el closet a través del cine. Y de una forma que uno no se espera. Antes los hombres podían mostrar como amor, no romántico, pero amor amistoso, súper romántico. Besos en la boca hasta. En el cine temprano, del 1924, películas de guerra, películas mudas, en donde sí había esta weá de que el hombre puede mostrar afecto. Y eso va parando cuando la homosexualidad se va volviendo más conocida, como que la gente empieza a saber más que existe la homosexualidad en el fondo, y empiezan las censuras. Hay una época en el cine en donde antes de la censura, en donde en verdad habían casi orgías, de una forma súper simbólica y artística. El cine siempre ha pertenecido al mundo de las letras, del arte. Pero también otras más cochinas, obsceno quizás, nada comparado con hoy en día, pero para la época sí. Y esto empieza a parar con las censuras, que el cine está arruinando nuestro país y la gente decente no quiere ver esto cochino. Y empiezan a censurar fuertemente todo lo que es obsceno y pervertido, en donde entra la homosexualidad. Entonces, todo lo que nosotros vemos, esto que en el documental le llaman The Celluloid Closet, el closet de la celulosa refiriéndose a la película física, hasta al rollo de película que se proyecta. Porque los personajes no solo están en el closet en un sentido de que es un personaje gay en el closet, no. Es un personaje que está en el closet porque no nos pueden decir que es homosexual de ninguna forma. Nada explícito. Son migajas que nosotros tenemos que lograr entender como matices homosexuales. Y se hacían de muchas formas. Estaba el personaje como del hombre más afeminado, que nunca era homosexual. Siempre tenía esposa, pero era un hombre menos viril. O la mujer como súper fuerte. Y ahí te muestran cómo esta weá de que nosotros estábamos en el closet, o sea, bueno, la gente de esa época, la gente en la pantalla estaba en el closet porque nadie podía decir que eran homosexuales. Y todo eran migajas que uno tenía que como que recoger y decir, veía ahí la película entera solo para ver esos 5 segundos en donde aparece Marlene Dietrich vestida con un traje tradicional de hombre en el fondo, que podría significar que es lesbiana. Pero muy bueno, encuentro que toda persona LGBT que le gusta el cine lo debería ver para entender mejor de dónde venimos. Y por eso lo puse de primero, porque es muy importante saberlo y verlo en la teoría y todo eso. ¡Wow! Bueno, aquí llegué al fin de este top 10 de películas. Sé que salió medio largo, ojalá lo hayan disfrutado. A mí me encanta hablar de esto, así que cualquier cosa me contactan por Instagram, comenten películas que ustedes conozcan. Yo les puedo recomendar más si me hablan también. Tengo mucho más. Quería hacer menciones honrosas en este video, pero ya caché que quedaba muy largo, así que dije ya bueno, para otra ocasión puedo hacer otro top 10, un top 5, lo que sea. Y nada, ahí voy a grabar otro videito, yo creo que sobre series LGBT, porque tengo mucho que hablar sobre eso. Y si tienen otros temas me lo comentan o me mandan por Instagram. Y les dejo mis redes sociales también. Y eso, muchas gracias por ver.
Un beso y adiós. Espero les haya gustado mi maquillaje.